Bueno, buenas tardes con todos, ¿no? Agradecido al instituto que me ha invitado, ¿no?, para poder conversar sobre políticas públicas y planeamiento estratégico. Ya les he dicho que soy prácticamente el mayor tiempo de mi carrera ha sido desarrollando labores de control. Soy auditor de Contraloría General de la República y bueno, también desarrollo la labor docente, ¿no?, tanto a nivel de estas especializaciones como también en su oportunidad en pre y posgrado en algunas universidades al interior del país. Hoy día he sido invitado, ¿no?, por una situación creo de emergencia para poder darles un poco de este tema importante que son las políticas públicas y planeamiento estratégico. La finalidad de este seminario, de este evento, es que puedan ustedes, independientemente de hablar un poco del aspecto legal, el enfoque, el marco legal en el cual se desarrolla este tema, vamos también a presentarles modelos de planes estratégicos a nivel sectoriales y también de los planes operativos, que son planes que se desarrollan en menor plazo con la finalidad de alcanzar el objetivo mayor que esté estableciendo en los planes estratégicos correspondientes. No quiero marearlos, esto obviamente lo vamos a conversar poco a poco, pero bueno, es parte de lo que les quería comentar. Entonces vamos a tener una primera parte teórica y después vamos a ir a ver el desarrollo de un planeamiento estratégico en la institución donde me desarrollo, que es la Contraloría General de la República. Políticas públicas, ¿no? Políticas públicas y planeamiento estratégico. Primero quisiera saber, ¿no?, si para saber en qué campo me desarrollo. ¿Todos son abogados o acá hay de otras profesiones, oficios? Oficios. ¿Sí? Ya, entonces es bueno saberlo porque a veces puedo hablar bajo una terminología y no me puedo hacer entender. Quiero hacerlo lo más simplista posible para que todos puedan comprender y entender la teoría. Políticas públicas, ¿no? Rápidamente voy a enfocarme a estos dos conceptos que, si bien es cierto, en la diapositiva también está establecido, pero voy a darme la atribución de ya definirlo en este momento para poder entrar en detalle en el desarrollo. Políticas públicas es más que todo, ¿no?, las actividades y o proyectos diseñados por el gobierno o administración pública y gestionados por ellos mismos. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades de la población. Entonces, ¿quiénes desarrollan políticas públicas? El gobierno central, ¿no?, los gobiernos regionales, los gobiernos locales. ¿Y por qué digo administración pública? Porque también existen organismos reguladores como el OCITRAN, OCINERMIN, en fin, que también regulan los servicios que empresas privadas, se puede decir, ¿no?, desarrollan en el país, ¿no? Entonces, estos componentes, ¿no?, están orientados a satisfacer a la ciudadanía, a la población. Esos son políticas públicas. Pregunta, ¿no? ¿El Congreso hará política pública? No hace política pública. No, el Congreso tiene otra finalidad. El Congreso tiene una finalidad de controlar, fiscalizar, mejor dicho. Fiscalizador. Claro, es un órgano fiscalizador que se encarga de velar porque se cumplan esas políticas públicas y que puede legislar para coadyuvar al gobierno, al ejecutivo, a la administración pública a cumplir estas políticas. Los actores son todos los que participan, inclusive los partidos políticos, por eso que hay el acuerdo nacional, que lo voy a explicar en unos momentos. En fin, solamente he querido agarrar este primer concepto. El segundo concepto, que es parte de nuestra exposición, es planeamiento estratégico, que es cómo llegar a que esas políticas públicas se cumplan a un plazo dado. Planear es, obviamente, si lo vemos de una manera, desde nuestra posición familiar, es prepararnos para algo, ¿no? A veces en nuestra juventud hemos dicho, más tarde tengo una cita con una chibola, una chiquilla, una dama, ¿no? Voy a planear cómo hacer para que pueda ella estar contenta de la reunión y pueda llegar a tener mi objetivo. Claro, no hablamos de esa manera, ¿no?, sino quiero que me acepte, ¿no?, como mi enamorada, como mi novia. O sea, ya estamos idealizando qué es lo que vamos a querer en esa reunión.
el planeamiento es eso, ¿no? El planear es desarrollar una idea a realizarla o a efectivizarla en un futuro dado. Estratégicamente, o sea, acompañar el término estratégico significa que vamos a utilizar lineamientos, elementos, ¿no?, que nos sirvan para llegar a ese propósito, ¿no? Y con la optimización de los recursos que tenemos disponibles para ello. Y además con eficiencia y eficacia. Entonces, ya el término de planeamiento, cuando le agregamos estratégico, significa ya otras acciones que debemos procurar para alcanzarlo, ¿no? Imagínense, el índice de pobreza, voy a poner un porcentaje que sea 1% anual, ¿no? No vamos a tener una visión que en 10 años disminuyamos la pobreza un 0.20 anual, sino qué vamos a llegar o qué vamos a lograr de acá a 10 años sobre ese índice de pobreza, ¿no? Sobre esa política de reducir los índices de pobreza, que va a haber más pobreza que hoy, ¿no? Entonces es necesario que la política y las metas que se establezcan tengamos bien orientadas, efecto que procuren reducir, ¿no?, las brechas que existen en la población y procurar un mejor bienestar a la ciudadanía, ¿no? ¿Con qué? Con los recursos que tengamos, ¿no? Optimizar los recursos, ¿no? Es muy importante. Vamos a continuar porque no quiero quedarme solamente en la primera diapositiva. Bueno, un poco de antecedentes, ¿no? En realidad, en el año 62 recién se instala o se implementa en el país el Sistema Nacional de Planificación del Desarrollo Económico Social, ¿no?, que es un sistema que ya se iba a encargar de establecer estas políticas y desarrollar toda una estrategia para poder lograr, ¿no?, implementarlas a la ciudadanía a través de los distintos sectores que en ese momento, no he investigado cuántos había, pero mucho menos que ahora, tenían que ejecutar esta labor. Esto va cambiando a medida de los años, ¿no? Se va creando el Instituto Nacional de Planificación, creo que fue ya en el gobierno militar, año 71, la primera comisión organizadora para la creación del Centro de Planeamiento Estratégico, ¿no?, hasta el decreto legislativo 1088 que crea el CEPLAN, ¿no?, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Y esto permite ya crear no solamente esta institución, sino el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, como un sistema, además de los sistemas administrativos que existían, como presupuesto, tesorería, contabilidad, también como un sistema más y con un órgano rector, que es el CEPLAN, para que pueda, obviamente, organizar y obtener, ¿no?, encaminar el desarrollo de las políticas públicas de todas las instituciones del Estado. Este es el órgano rector que está conformado, la norma dice que está conformado por representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, por representantes de la Presidencia y Consejo de Ministros, y que se encarga de articular y gestionar con las diferentes unidades encargadas en cada institución pública, tienen sus diferentes denominaciones, ustedes lo saben, de ejecutar o llevar estos planes estratégicos institucionales, estos planes operativos acordes a las políticas nacionales, ¿no? Porque ustedes saben que el Ministerio de Educación, por ejemplo, tiene planes estratégicos a un mediano plazo y tiene una política orientada a qué brechas cerrar, ¿no?, en un tiempo dado, que obviamente tiene que concordar con las políticas que también se desarrollan en las UGELES, en las direcciones regionales de educación, ¿no? Igual el Ministerio del Interior, que desarrolla una política nacional, porque obviamente el Estado desarrolla políticas a través de su ministerio, tiene que concordar la misma política con las comisarías, con las direcciones regionales, en fin, ¿no? Entonces, el CEPLAN es el órgano que se encarga de organizar y de estructurar que estos planes estratégicos no se desvíen del objetivo general del Estado, ¿no? La Directiva 1/2017 es la directiva ya de formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, ¿no? Y ahí ya habla de
el desarrollo de los planes estratégicos a nivel de cada estamento del Estado, ¿no? Plan de desarrollo regional concertado en el caso de los gobiernos regionales, plan de desarrollo local concertado en el caso de las municipalidades, planes estratégicos sectoriales en el caso de los ministerios, planes estratégicos multisectoriales cuando hay proyectos o actividades que agrupan o aglomeran a varios sectores, no solamente uno, por ejemplo cultura y educación, ¿no? Por ejemplo transportes con vivienda, ¿no? Por ejemplo tenemos el plan de reconstrucción con cambios, donde hay distintos actores que están desarrollando una política para enfrentar, esperemos dentro de poco, se pueda resolver la problemática que ha ocurrido con el fenómeno del Niño. Dice que en febrero viene otro, esperemos que no, porque si no, prácticamente no sé cómo vamos a poder asumir, ¿no? un nuevo efecto cuando aún no se han atendido los riesgos que acarrearon el primero, ¿no? Entonces, esto es un poco de los antecedentes que quería ya. Dentro de esta directiva, ¿no? Justamente se habla de esta política. Mejor me siento porque creo que el disparo también le puedo interrumpir la visión, soy un poco alto. La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública está trasladada, ¿no? No solamente en este decreto legislativo que le hemos dicho antes, sino también en la Directiva 1, ¿no? Y está desarrollada hacia el bicentenario, ¿no? Hacia el año 2021. Ojalá lleguemos bien, ¿no? Es el principal instrumento orientador de la modernización de la gestión pública en el Perú. Ahí se establece la visión, los principios y lineamientos para una actuación coherente y eficaz del sector público. Tiene el objetivo general de orientar, articular e impulsar en todas las entidades públicas el proceso de modernización hacia una gestión pública con resultados que impacten positivamente en el bienestar del ciudadano y en el desarrollo del país. Un poco ya les he estado mencionando el tema de hasta dónde va dirigido esta política nacional de modernización, ¿no? Ahí están los 5 pilares en los cuales el Plan Nacional de Modernización al 2021 intenta alcanzar o llegar. El primer pilar es las políticas públicas, planes estratégicos y operativos. Lo que se intenta es que al 2021 pues se obtenga o se logren los resultados esperados a través de este plan de desarrollo, este plan estratégico de desarrollo nacional, ¿no? A través de los distintos actores que ya tienen establecidos sus planes estratégicos sectoriales y multisectoriales, regionales y concertados. Todos estos deben estar publicados en la página web, en el portal de cada institución pública, porque debe ser conocimiento de todos, ¿no? Es más, la idea de este plan estratégico es que la participación de la ciudadanía y la sociedad sea más activa, puesto que ahora es importante que el control ciudadano permita conocer o reconocer si se están logrando los propósitos establecidos en este plan. El segundo pilar es el presupuesto por resultados, ¿no? El presupuesto por resultados, que ya es un presupuesto que totalmente distinto al presupuesto que se desarrollaba o que se enfocaba, ¿no? Hace como 8, 9 años, en el cual se orientaba una ejecución de recursos en base a solamente el financiamiento, es decir, la evaluación presupuestaria que había a los recursos que le transferían a las instituciones públicas eran solamente en base al gasto. De repente voy a citar un ejemplo, ¿no? Buenas tardes, ¿no? Para poder se establece un presupuesto, ¿no? Y en ese presupuesto, es lo que el presupuesto anterior que se llevaba a cabo, tenías proyectos en el cual estaban financiados con un importe. Llámese la línea 1 del tren eléctrico, ¿no? Que bueno, ya estábamos trabajando con presupuesto por resultado. 1.400 millones, o una obra de Chavimochi, o una carretera Chaca-San Luis que hizo Odebrecht en el gobierno regional de Ancash, que costó más o menos 544 millones. Entonces, el presupuesto simplemente es
cómo financio esa obra que yo he programado, ¿no? De acuerdo al expediente técnico, la programación de la obra, ¿no? Ese dinero lo ejecutaba al 31 de diciembre, bueno, pues simplemente la evaluación presupuestaria era en base a situaciones numéricas, es decir, te di y ejecutaste. El presupuesto por resultado varía ese tema, ¿no? Ahora lo que yo te voy a transferir en dinero, tú me vas a incluir, ¿no?, el logro de la meta establecida. Es decir, antes programamos el presupuesto solamente con partidas genéricas, específicas, componente, proyecto tal, con canon petrolero, en el caso del gobierno regional de Ancash, con recursos ordinarios, son fuentes de financiamiento, ¿no? ¿Estoy bien? ¿Se entiende? ¿No? Ya, me dicen si hay que algo que... Ahora, la elaboración de un presupuesto y su evaluación está desarrollado de tal manera que debe tener o debe de incluir logros. O sea, ya no te voy a dar yo un recurso o con una fuente para que tú hagas esa carretera, esa obra de saneamiento, ese colegio, sino que también te voy a evaluar si has logrado, con los recursos que te he transferido, la meta establecida para ese ejercicio con ese presupuesto, ¿no? Entonces, la medición es distinta porque vamos a transferir recursos en base a resultados, como debe ser, ¿no? Muchas entidades pueden estar jaladas, tener déficit. Y más de esas metas son de que ellos tienen los incentivos en cuanto a las metas cumplidas. El plan de incentivos a la mejora de la gestión, lo que se le entrega, es todo un mecanismo en el cual a través del cumplimiento de este presupuesto, pues obtienen ese tipo de incentivos a la mejora. Efectivamente, a través de un trámite en el Ministerio de Economía y Finanzas, que sí es a través de ello, ¿no? Inclusive puede haber situaciones, ¿no? Hay indicadores que obviamente dificultan que se logre la meta, porque obviamente el fenómeno del niño, que lo he dicho hace un rato, obviamente hay muchas metas que habrán quedado paralizadas porque al contrario, ¿no?, se han afectado aún mayor esos proyectos resultado de esta problemática que sucedió en el norte de nuestro país, ¿no? Las heladas, las inundaciones, ¿no?, los desbordes de los ríos, los sismos. En 2007 tuvimos un sismo en Inca, ¿no?, y también todos esos temas también se evalúan porque obviamente con indicadores para establecer que la ejecución presupuestaria haya sido eficiente, ¿no? Porque no necesariamente podréis lograr la meta si es que tengo factores externos, no propios de la gestión, que hayan podido afectar el cumplimiento de ella, ¿no? ¿Se entiende, no? El tercer pilar, la gestión es una serie de factores en los que está la gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional, ¿no? En esto se está remarcando mucho en evitar el trámite burocrático en muchos procesos administrativos que se ven en la administración pública, ¿no?, y que se está procurando evitar, ¿no?, a través justamente del gobierno electrónico, ¿no? Los medios informáticos, tenemos uno, me han dicho, me están filmando, que nos permite, ¿no?, limitar el uso de papel, limitar el uso burocrático y poder conllevar a que haya más agilidad en el flujo de atención y en el flujo de procesos de la administración pública. El cuarto pilar es el servicio civil meritocrático, algo que todavía choca en muchos, ¿no?, pero que es necesario. Es necesario porque si ustedes se dan cuenta, pues uno de los elementos más importantes para que se cumplan estas políticas y en las instituciones la cumplan es los funcionarios y servidores públicos que en ella están desarrollándolas, ¿no? Y que no solamente, acá voy a hacer un paréntesis, no va solamente la meritocracia en el tema de cuántos títulos puedas tener o cuánta de experiencia puedas tener en el campo del presupuesto, de contabilidad, legal, de procedimientos administrativos, sino también creo que es importante los temas de valores éticos. Claro, es importante porque miren, ¿no?, yo trabajo en la Contraloría General y
tengo la oportunidad de haber estado en seminarios internacionales dentro de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría y participar también en algunos internacionales, y me doy cuenta de la real posición del control en otros países del mundo, ¿no? Mucho más lejos que América, ¿no? Con el caso de Odebrecht esto se ha puesto de candela, pero en países como Inglaterra, como Suiza, lo que se hace ya, el control que se desarrolla más ahí, es a esto, a las políticas públicas. O sea, los órganos de control lo que realizan son auditorías denominadas auditoría de desempeño o auditoría al valor del dinero, porque lo que se intenta es coadyuvar al Estado o al gobierno, apoyarlo en que alcance el objetivo nacional, ¿no? Sea en infraestructura pública, sea en salud, sea en educación, sea en la que sea. Y la finalidad de estas auditorías, que no identifican responsabilidades porque medimos desempeño, y lo que hacemos es sugerir mejoras a la gestión para alcanzar esa política nacional, es lo que más en esos países se lleva a cabo, porque obviamente el barómetro de la corrupción tiene un nivel bajo, ¿no? Por si no decir cero, como en el caso de algunos países escandinavos, no recuerdo, que soy sincero cuál, pero le voy a consultar en algún momento al Contralor General de la República, que conoce mucho de estos temas, el señor Nelson Chaco. Volviendo al tema, como le dije, esta auditoría de desempeño sí se están realizando en la Contraloría, no quiere decir que no se realice, pero nuestra balanza de control está más peso tiene a desarrollar las auditorías de cumplimiento o legalidad, es decir, auditorías que van, cumpliste o no cumpliste la norma, porque lamentablemente los actos de corrupción a nivel macro y micro, ¿no? Entidades como municipalidades y tales son mayores y no nos permite apoyarlos al Estado para poder informarle dónde están los elementos que están evitando o trabando cumplir los objetivos nacionales, ¿no? Y el quinto pilar, ¿veo? Sistema de información, seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento, ¿no? Es decir, tenemos que hacer un monitoreo permanente, no es solamente, ya hice el Plan Nacional de Modernización de Gestión del plan estratégico de modernización del Estado, ya hice los planes estratégicos institucionales, bueno, los planes operativos y listo, ¿no? Si no, hay que hacer un seguimiento, un monitoreo, evaluación también si han cambiado estos objetivos, ¿no? Por factores externos, por factores internos, para que orientemos bien lo más importante que tenemos, que son nuestros recursos, ¿no? El decreto justo en el decreto legislativo 1088, que lo presenté en los antecedentes, se crea pues como un sistema más el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el órgano rector de este sistema, que es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, ¿no? Su definición está en la norma, ¿no? Está conformado por todos los órganos, subsistemas de las entidades públicas que están dedicadas al desarrollo de estos planes estratégicos, ¿no? Y que articulan entre sí para que consigan las metas nacionales, los objetivos nacionales, ¿no? Acá están las entidades que conforman este Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, ¿no? Poder Ejecutivo con sus ministerios, sus entidades públicas, Poder Legislativo, el Congreso, Poder Judicial, los organismos constitucionalmente autónomos como el Banco Central de Reserva, Consejo Nacional de Magistratura, Contraloría, en fin, están las iniciales ahí expuestas, Gobierno Subnacional, que son los regionales y locales, y el Foro de Acuerdo Nacional, ¿no? Que es el que les dije, es el foro en el cual se desarrolla se puede decir, una conciliación entre distintos actores, no solamente las entidades públicas, sino la sociedad civil, ¿no? Los partidos políticos, para que se interioricen y conozcan hacia dónde queremos llegar, porque estas políticas nacionales no son, como les vuelvo a decir, de un año, sino son a largo plazo. Tenemos un plan de bicentenario que se estableció el 2011 para el 2021, y es por eso que es necesario que los partidos políticos participen, porque obviamente el cambio de mando debe generar no borrón ni cuenta nueva, sino proseguir con este camino o este objetivo nacional, ¿no? Que es nacional, no debe ser
catapultado solamente a cierto sector político, ¿no? Que se puede dar la autodenominación de haber sacado su propia política, ¿no? Entonces son políticas que se establecen de Estado y que la participación son de las instituciones públicas representativas de ellos. Es importante también, obviamente, en el desarrollo de este plan estratégico nacional, ¿no? Atender nuestros compromisos institucionales. El Perú pues tiene una serie de compromisos, ¿no? El cual tiene que respetar y cumplir, a pesar de que en algunos nos piden que salgamos de ellos, pero mientras no suceda eso, pues tenemos que respetarlos y cumplirlos, ¿no? Tenemos el tema de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que nos establece lineamientos o parámetros para poder impulsar la eliminación o erradicación de ciertas pestes o ciertas enfermedades, ¿no? Tropicales y de otra índole. Pandemias, efectivamente, y también tenemos la UNESCO, tenemos también los pactos de San José, los del Organismo de Tratado de Derechos Humanos, en fin. Todos esos compromisos internacionales del cual el Estado de Perú forma parte y lo ha suscrito, pues debe respetarlo y debe obviamente acoplarlo para que se desarrolle y tenga también parte de la política nacional a este plazo, ¿no? Para ello pues obviamente hay un plan de gobierno. El plan de gobierno puede ser modificable, obviamente muchos planes de gobierno que se presentan y que en algún momento se sustentan en los debates no llegan a ejecutarse en la realidad. No quiero entrar en detalle de eso porque no es un tema político, pero es que a veces en realidad estos planes de gobierno tienen que ser modificables, porque desde fuera a veces desconocemos lo que pasa por dentro, ¿no? No quiero meterme en política, pero lo que se le viene a Muñoz es bien serio en la Municipalidad Metropolitana de Lima, con la línea amarilla, con los arbitrajes, con el metropolitano, con el peaje, con los arbitrios que ha perdido en cantidad la Municipalidad de Lima, que tiene una deuda tremenda. Entonces a veces, y lo digo como ejemplo porque no es el único, sucede en varias entidades públicas, ¿no? Donde el alcalde va a llegar o el gobernador regional, o a veces a nivel macro, el presidente, el ministro, si se encuentra con ciertos inconvenientes que va a tener que primero solucionar antes que empezar el plan de gobierno o acoplarlo a su plan de gobierno y reestructurarlo para ese motivo, ¿no? Desconozco, ¿no? No sé si el gas fue también algún problema. Nos prometieron que nos lo iban a dejar a 11 soles, ¿no? Este es el acuerdo nacional que, como ya le había dicho, pues es el conjunto de políticas de Estado elaboradas bajo diálogo y consenso, ¿no? Para poder enrumbar, ¿no?, al país hacia un desarrollo sostenible y una gobernabilidad democrática. Hoy esto del acuerdo nacional es necesario para poder consensuar y poder conocer de la sociedad civil, de la ciudadanía, ¿no?, si los propósitos que está estableciendo el Estado en realidad conllevan a una mejoría, una satisfacción a sus necesidades, ¿no? Es más, ahora con el presupuesto participativo, que muchas autoridades a veces se resisten ¿cómo se llama?, a convocar, ¿no? Permite pues al vecino, permite al ciudadano, ¿no?, participar y conocer cuáles son los recursos que tiene tal entidad pública, gobierno regional, gobierno local, a los presupuestos participativos, para poder exigirle el cumplimiento con esos recursos de los proyectos que debe orientarse, ¿no? O sea, antes el funcionario público tenía una arbitrariedad, se podría decir, en señalar qué proyectos yo iba a desarrollar, ¿no? No. ¿Ah? No.
Claro, antes había una decisión pues autoritaria, no una decisión unipersonal. Ahí está. De repente, claro, estoy chocando, de repente hay un funcionario acá y me dice, no era así, disculpe.